Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este hermoso privilegio. Pero muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te voy a pedir que lo hagas. Para nosotros, esta acción nos bendice porque nos permite de alguna manera hacer más grande el canal, pero también, sobre todo, poder llegar a más personas. Gracias por esos preciosos comentarios que nos haces llegar. Muchas gracias por esos testimonios, por esas peticiones de oración que nos comparten. Nosotros las estamos tomando muy en serio y oramos por cada una de ellas. Muchísimas gracias por mantenerte en sintonía, en contacto y por permanecer a lo largo de las semanas, de los meses, de los años que hemos llevado adelante este precioso ministerio. Bueno, el día de hoy vamos a reflexionar en un salmo precioso. Estamos anclados en el salmo número 82 y este salmo es un salmo corto, solamente tiene ocho versículos que podemos reflexionar y aprender mucho de lo que Dios tiene para nuestra vida. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios está en el control. Dios está en el control. Sabe que a veces nosotros observamos el mundo, escuchamos las noticias, miramos por televisión los eventos que están sucediendo a nivel mundial, las cosas que pasan en nuestra comunidad, en el lugar donde nos encontramos, y a veces parece ser que el mundo está lleno de muchas injusticias. Nuestra perspectiva es que de repente vemos que en medio de la rutina de la vida, la injusticia, el maltrato, el fracaso, la corrupción, el abandono, situaciones de ese tipo, de alguna manera se permean en la sociedad donde estamos viviendo. Y entonces pudiera parecer que sencillamente nada está cambiando y pudiéramos sentir esta idea de que de alguna manera como que Dios no está triunfando o que sencillamente el mal ha ido avanzando y va ganando la batalla. Pero quiero decirte algo a final de cuentas. Sabes, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las injusticias, en medio del abandono, en medio de la corrupción, en medio de los abusos que podemos estar observando, recuerda algo: todavía Dios está en el control del mundo, todavía está Dios al frente. Y me gustaría compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que tenemos en esta oportunidad de este precioso devocional del día de hoy, que anhelamos que sean de mucha bendición para tu vida y que te permitan de alguna manera poder observar a este Dios maravilloso que todavía está en el control de nuestra vida. Primera enseñanza la observamos a partir del versículo número 1 y el versículo número 2 y le pusimos de la siguiente manera. Número 1, Dios no es indiferente a lo que nos sucede. Dios no es indiferente a lo que está sucediendo en el mundo. Que te quede eso muy, pero muy claro. Versículo número 1 y versículo número 2 dicen de la siguiente manera: Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Y luego hay una frase que dice Selah, hablando de detenerte un momento y meditar este principio. Bueno, entre otras cosas, aquí el salmista se detiene y el salmista nos está expresando algo muy enfático. De alguna manera dice: Dios se levanta en la reunión de los dioses, y recuerda que la escritura aquí, esta segunda parte donde dice dioses, no inicia con una D mayúscula, sino más bien con una D minúscula, hablando de que estos dioses no son verdaderamente dioses. Bueno, lo que yo puedo observar aquí, la implicación que este versículo nos dice, entre otras cosas, es que Dios se levanta, y se levanta para observar, y se levanta para mirar, y se levanta para ver. Sabes, entre otras cosas, nunca se te tiene que olvidar que Dios está
observando. Aunque a veces parezca que el mal está avanzando y que no tiene control y que aparentemente Dios está como distraído, quiero que entiendas que Dios todavía está sentado en su trono y que Dios todavía es soberano y que Dios está observando nuestra vida. Por lo tanto, de alguna manera, si tú entiendes que Dios está observando y Dios nos está mirando, creo que al final deberíamos nosotros entender que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios está observando incluso a su pueblo, incluso nuestras vidas, incluso lo que nosotros estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. ¿Sabes? Dios está examinando nuestras intenciones del corazón y Dios no se deja engañar solamente por las apariencias. No, nuestro Dios todopoderoso está presente y me encantaría que tú de alguna manera permitieras que la presencia de Dios te inspire, que el saber que Dios te está observando de alguna manera te inspire a vivir una vida de integridad, una vida de honestidad, una vida de santidad, una vida conforme a lo que Dios espera a través de su palabra que nosotros vivamos. Me detengo aquí y te hago una pequeña pregunta. ¿Estás viviendo como alguien consciente de que Dios te está observando cada acción, cada evento que tú estás llevando en tu vida? ¿Te das cuenta de que Dios te está observando? Creo que esto debería ser algo que nos debería transformar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 3 y versículo número 4. Nosotros le pusimos de la siguiente manera: Dios defiende al débil. Dios defiende al débil. Te leo el versículo 3 y 4. Dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Y aquí hay un llamado, ¿sabes? Estos dos versículos de alguna manera nos hablan de que Dios no se queda en el trono sin actuar. De que Dios está observando las injusticias, que está observando que muchas veces el poderoso abusa del más débil, del menos agraciado. Y de alguna manera este versículo nos infiere de que Dios defiende al débil. Dice: defended al débil y al huérfano. Entre otras cosas, Él nos está invitando a nosotros a poder ser sus manos aquí en la tierra. De alguna manera Dios nos está invitando a que nosotros seamos parte de sus acciones que vamos a llevar hacia adelante en nuestro diario vivir. En otras palabras, Dios espera que nosotros también nos pongamos en pie y comencemos a ayudar al necesitado, nos involucremos también de una manera un poco más activa en el desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Y me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda el día de hoy? Bueno, me encantaría que el día de hoy, si tú sabes de alguien que necesite una palabra de consuelo, un tiempo de compañía, una bendición, de alguna manera que tú puedas aportar, ¿verdad? Para esa persona o para esa familia, sería maravilloso que lo pudieras hacer, que te dieras cuenta de que hay gente débil, que hay gente necesitada, que hay gente que de alguna forma necesita la ayuda para poder seguir adelante. Y entonces que de alguna forma nosotros podamos ser precisamente los pies de Dios, precisamente las manos de Dios para poder ayudar, para poder bendecir, para poder entonces hacer alguna acción concreta para ayudar a otras personas en necesidad. Y hay una tercera enseñanza que podemos descubrir a partir del versículo número 5 al versículo número 8. Nosotros le pusimos de la siguiente manera: Dios traerá justicia. Tú enfócate en ser fiel. ¿Sabes? Porque a menudo solamente nosotros observamos y decimos: este mundo es injusto, este mundo no está bien, este mundo va en decadencia, mire esta situación, mire, y nos volvemos como esos tremendos críticos de la vida. Señalamos los errores de los demás, señalamos las injusticias que observamos en la vida, pero al final de nuestra historia tú tienes que tener muy, pero muy en cuenta que al final Dios traerá justicia. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Bueno, mantenernos fieles con Dios,
ayudando, provocando un cambio, siendo esos siervos y esas siervas de Dios que el Señor espera que seamos. Dice la Escritura en el versículo número 5 en adelante: no saben, no entienden, andan en tientas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. La versión Dios habla hoy de este último versículo dice: oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Que no te quede ningún tipo de duda. El dueño de las naciones, el dueño de este mundo, es este Dios maravilloso. Y en su momento, Él va a traer justicia. En su momento, Él va a traer venganza. En su momento, Él hará conforme a su amor, conforme a su misericordia, pero también conforme a su justicia abundante. El día del juicio del Señor llegará en algún momento. Lo que tenemos que hacer es no vivir con miedo, no vivir con pesar, sino más bien vivir con un propósito, sabiendo de que Dios nos quiere usar en este mundo caído, sabiendo de que Dios nos quiere usar en medio de estas injusticias que hay en la vida para ser un agente de cambio, para ser un agente de transformación, para que a través de lo que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros podamos bendecir también a otros. Querido hermano y querida hermana, no te canses de hacer el bien, aunque a veces nadie te lo reconozca. Sigue siendo fiel. Sigue adelante, sigue manteniéndote en la sintonía con este Dios maravilloso y vive cada día como si Cristo viniera hoy mismo. Vive cada día como si el retorno de nuestro Dios Todopoderoso fuera en este momento. Vive con excelencia, vive con santidad y sobre todo glorificando a este Dios maravilloso que ha hecho el cielo, la tierra y que todavía está en el control no tan solo de nuestras vidas, sino del mundo entero. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.